Damos comienzo a la clase número 3, que es el cierre del sistema muscular. Ya vimos cómo están formadas las fibras, cómo es la contracción muscular. Hoy vamos a hablar un poco más de los distintos tipos de fibras, de los distintos tipos de fuerza, de qué es la fuerza y de cómo se van adaptando nuestros músculos a las diferentes actividades. Video no tan largo, pero con muchos temas diferentes. Atentos y cualquier duda consulta. Bueno, en la clase pasada hablamos un poco de los componentes mecánicos musculares, donde entraban las miofibrillas contráctiles y la parte del tejido conjuntivo que era no contráctil. En eso acuérdense que teníamos los tendones o las envolturas que tenía el músculo, que fue lo que vimos en la primera clase. Nuestros tejidos, la propiedad que tiene el músculo, que también lo vimos en la clase pasada, es la capacidad de contraerse. Lo que vamos a ver hoy son los tipos de contracción que hay. Ahí vamos a hablar de tres tipos de contracción que son los que para mí, hoy por hoy, son los más importantes y no tenemos que hacer hincapié. Que son la contracción isométrica, que es la del medio, concéntrica a la derecha, excéntrica a la izquierda. Este tipo de contracciones se las llama también anisométricas porque no justamente lo que no hacen es mantener el movimiento. Bien, vamos a hablar un poquito de cada una. La contracción isométrica es la que está ahí en el medio. En la próxima diapo hay un cuadrito que resume ciertas características. Es cuando yo mantengo un movimiento. Cualquiera puede ver en casa, como nos hago hacer siempre en clase, levantar la mano y dejar el brazo levantado en abducción, como si fuera el brazo separándose de la línea del cuerpo. Esa es una contracción isométrica. Hay una resistencia estática, no hay movimiento. Lo que va a pasar es la deformación del músculo. ¿Por qué? Porque el músculo sí se empieza a contraer. Pero no muevo el peso, lo aguanto. Bien, cuando vamos a la parte de la derecha, que hay una contracción concéntrica, ahí lo que tenemos es una resistencia constante, es decir, la fuerza es siempre la misma. Y lo que hago es mover esa resistencia y la voy ganando. Se habla de una fase positiva porque yo le gano a esa resistencia. Lo que va a pasar acá es que se va a cortar mi músculo, lo van a ver ustedes. Eh, Bien. En cambio, cuando hablamos de una contracción excéntrica, que se usa mucho, no es tan fácil a veces lograrla, lo que se habla es de que hay un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque esta resistencia constante me va ganando. Es decir, es tanta la fuerza, es tanto el peso de esta resistencia que mi fuerza sigue estando. Porque yo no hago, en este ejemplo, la extensión de codo gracias al tríceps, sino que yo voy estirando mi bíceps, que es el que me flexiona el codo, y de esa forma voy trabajando la fuerza del músculo que se va venciendo, es decir, le va ganando el peso. Es difícil, lo volvemos a repetir en la próxima. Bien, lo que vamos a hablar acá es un poquito lo que hablamos antes. Tenemos contracciones isométricas, que son las de la última columna, donde no va a haber un desplazamiento, no va a haber un movimiento. Si miran en el cuadro, movimiento estático. Trabajo externo es nulo. No varía la longitud muscular. Y lo que dice en elástico en serie y elástico en paralelo, acuérdense, ¿qué había en serie y qué había en paralelo? En serie teníamos los tendones, piensen que es donde finaliza, y los discos Z. Acuérdense que cada fibra muscular es un disco Z al lado del otro. Y en paralelo son las envolturas del músculo. Pensemos, ¿por qué se va a estirar nuestro componente que está en serie? Porque el músculo se va a contraer, pero no se va a desplazar. Entonces, la tensión va a salir toda de esos componentes que están en serie. A ver, como siempre les digo en un cuadro, veamos qué es lo que tenemos que identificar. Cuando hablamos de concéntrica y excéntrica, vamos a hablar de anisotónicas. ¿Por qué? Porque el músculo se va a variar la tensión y va a variar su contracción.
y su acortamiento. Si nosotros, como dijimos antes, le ganamos a la fuerza, nuestros puntos de inserción se van a acercar. En cambio, si la fuerza, la resistencia, el peso nos gana, vamos a seguir haciendo una contracción, pero se van a alejar, nuestro músculo se va a estirar. Entonces vamos de nuevo al cuadro. ¿Son dinámicas? Sí, porque en las dos hay desplazamientos. Positivo o negativo, antes lo hablamos, cuando yo le gano ese peso que estoy movilizando, es un trabajo positivo. Cuando el peso me gana a mí es un trabajo externo. Longitud muscular. Se acercan los puntos de inserción, se acorta. Se alarga, se alejan los puntos de inserción. Bien, elástico en serie, acuérdense de quiénes eran, tendones y disco Z. Se estira mucho en la excéntrica. Piense que se alarga el músculo, entonces tiene sentido que se estire mucho. Y a nivel de la parte paralela, que son las fibras, las envolturas musculares, se estira la excéntrica y no se estira la concéntrica. ¿Qué es lo que me importa a mí acá? Que nos quede claro el trabajo externo, en cuál es el movimiento, y lo más importante es la longitud muscular. Lo elástico en serie y en paralelo es importante, pero es un poco más complejo de comprender. Abajo tenemos otro tipo de contracción que es más difícil de conseguir, hay máquinas que lo hacen. Contracción isocinética, donde la velocidad del movimiento es constante. Si alguno alguna vez hizo alguna evaluación de rodilla o alguna rehabilitación de rodilla, ahí se puede trabajar. Es una máquina que a vos te mueve a velocidad constante la pierna. Entonces, vas trabajando el músculo en diferentes cargas. Ahí tienen un gráfico donde lo que varía es velocidad de acortamiento en función de la carga. A máxima velocidad de acortamiento y a carga máxima, velocidad cero. Es un gráfico distinto, es un gráfico de carga-velocidad. Bueno, ahora que ya pasamos la parte de las contracciones musculares, vamos a hablar de la fuerza. Y fuerza es la tensión que un músculo puede oponer a una resistencia en un solo esfuerzo máximo. A ver, es vencer una resistencia, chicos. Vencer, aguantar, resistir ese peso. Bien, tenemos tres tipos en este caso. Hay más, hay diferentes definiciones. Vamos a hablar de fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza resistencia. Más o menos, si sabemos un poquito de las capacidades, lo vamos a poder deducir. Con fuerza máxima es realizar la mayor fuerza posible en una sola contracción. Si yo hago dos veces el movimiento, ya no puedo hablar de fuerza máxima. Fuerza máxima es hacerlo una sola vez. Es decir, si yo lo hago una vez y un poquito, ya no es fuerza máxima. Son conceptos para futuro estos, no a nivel fisiológico estamos hablando del músculo nada más. Fuerza velocidad la trabajamos cuando hacemos cargas bajas en movimientos de gran velocidad. Uno generalmente cuando busca trabajar la velocidad no trabaja con cargas muy pesadas. Y fuerza resistencia es la capacidad de resistir a la fatiga en contracciones repetidas ante cargas relevantes. A ver, para poder hablar de fuerza resistencia, tiene que haber cierta carga a vencer. Si no, no hablaríamos de fuerza, hablaríamos directamente de resistencia. Bien, tres definiciones, cuatro con la de la fuerza. Bien, vamos a hablar de los factores que determinan la fuerza ahora. Tenemos biomecánicos, nerviosos, musculares y externos. Con biomecánicos tiene que ver a cómo analizamos las leyes físicas y la anatomía para brindar mayor fuerza.
No es lo mismo el ángulo articular en el cual parte un movimiento, no es lo mismo un brazo de palanca largo, un brazo de palanca corto, y tampoco el tipo de inserción ósea o en qué parte del hueso está la inserción. Bien. Por ahora quédense con eso. El año que viene en análisis del movimiento van a ver un par de conceptos más profundos. A nivel nervioso, acuérdense que el otro día nombramos algo de que la contracción muscular salía de la cabeza, de la parte cerebral que lo vamos a ver más adelante. Tenemos que activar el sistema. Uno cuando arranca a hacer fuerza, generalmente cuando uno llega al gimnasio, no agarra la pesa más pesada de todas y arranca, ¿por qué? Porque hay una entrada en calor donde uno busca activar el sistema. Lo que uno busca es a veces hacer el mismo movimiento sin que requiera una gran fuerza, es decir, una gran movilización de una carga, para de esa forma activar el sistema, para evitar lesiones. Bien. A nivel muscular interno, tenemos diferentes tipos de músculos. Tenemos músculos que están más aptos a la posición, por ejemplo, los músculos de la espalda, uno está todo el tiempo parado, derecho. Son músculos posicionales. También hay músculos cerca en la zona de la cadera, posicionales. Y después tenemos músculos del movimiento. Por ejemplo, el tríceps sural, que es el que está en la pierna. Es un músculo que está constantemente en movimiento, manteniéndonos para adelante, para atrás, caminando. Área de sección. No es lo mismo un músculo que tenga un diámetro gigante a uno que tenga un diámetro chiquito. La fuerza que pueda generar va a ser muy distinta. Lo mismo con la longitud del sarcómero. Si nosotros tenemos un músculo que arranca estirado, elongado, va a ser mucho más difícil que se produzca todo lo que vimos de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil que se contacten la miosina y la actina. Hay una cierta longitud óptima, que es la mejor, no importa hoy por hoy, creo que esa diapositiva la saqué porque son demasiadas cosas, sino que es la óptima para arrancar. Cada músculo tiene su posición óptima para arrancar y obtener la mejor fuerza. Bien, por último, externos, edad, sexo, entrenamiento y anabolizantes. Bien, anabolizantes no nos vamos a meter, pero cualquier anabólico que uno tome te ayuda hoy, mañana te pasa factura. Entrenamiento, personas entrenadas van a tener mucha más fuerza, es decir, si yo entreno, voy a tener más fuerza que otra persona. Sexo, a ver, la diferencia entre el hombre y la mujer tiene que ver con la parte hormonal, con la testosterona. La testosterona ayuda a la hipertrofia, que ahora vamos a ver, que es el aumento del volumen. Por eso mismo el hombre, si entrena igual que la mujer, va a tener tendencia, capaz no a tener más fuerza, pero sí a parecer más inflado, a tener más hipertrofia muscular. Y la edad, bueno, las edades influyen mucho porque también lo que a nivel organismo general, la edad es un significante. No es lo mismo entrenar la fuerza a los 90 años que a los 20, que a los 10. Son diferentes las variantes que uno tiene para entrenar la fuerza en un niño de la primaria, en un niño de la secundaria o en un alumno de profesorado. Bien, tipos de fibras musculares. Ya vimos que tenemos, como les expliqué antes, músculos que sirven para la postura, músculos que sirven para los movimientos más rápidos. Bueno, las fibras las clasificamos en dos tipos, lentas y rápidas. Las fibras tipo 1 son las que se llaman lentas, las fibras tipo 2 son las que son más rápidas. Acá hay unas intermedias y según de donde lo lean va a haber otro tipo de fibras más. Concentrémonos en lentas y rápidas. Pensemos, ¿para qué tipo de ejercicios pueden estar fibras lentas? ¿Para cuáles van a estar fibras rápidas? ¿Para qué tipo de actividades? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos un cuadro larguísimo. Nadie les va a pedir que sepan este cuadro de memoria, pero sí tenemos que comprender los diferentes puntos de la primera columna para saber en qué tipo de fibra va. Algo que vimos, me parece que la primera clase, la de contracción muscular, hablamos de que cuando el músculo necesita mucha precisión, recibe muchos más nervios que se encargan de eso. Eso va a aparecer en este cuadro. Bien, a ver, vamos a ir a lo más importante. Todavía no sabemos lo que es el glucógeno, pero tiene que ver con la obtención de energía para las actividades. Entonces, acá dice contenido de glucógeno en el punto número 3. Pensemos, si yo voy a necesitar energía rápido,
voy a necesitar que haya mucho contenido de glucógeno. ¿Para qué? Para poder obtenerlo rápido. ¿Y eso qué va a hacer? ¿En las fibras lentas o en las rápidas? En las rápidas. Las fibras lentas son las que vamos a necesitar usarlas durante mucho tiempo, que no se cansen, que aguanten. Entonces pensemos, ¿qué van a necesitar? Y sí, seguramente más oxígeno. ¿Se van a cansar más rápido? Y no, vamos a ver, resistencia a la fatiga alta. ¿Qué significa una alta resistencia a la fatiga? Es que no me canso. Yo con fibras lentas no me canso. Empiecen a pensar en qué ejercicios habrá mayor predominio de fibras lentas, en cuáles mayor predominio de fibras rápidas. Velocidad de contracción. En un músculo que se mueve rápido, ¿yo quiero que se contraiga rápido o que, no, bueno, tranquilo, no pasa nada? Es exactamente lo mismo. Interpreten el cuadro, no solo estudien de memoria porque yo este cuadro no lo tomo de memoria. Sí hago preguntas, pero tienen que ver con el sentido de entender la función de una fibra rápida y de una fibra lenta. Entender en qué tipo de actividad. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Sistema energético predominante. Las lentas va el aeróbico. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de larga duración, yo voy a usar mayor componente de fibras lentas. Pensemos, en una maratón, que yo tengo que aguantar durante 42 kilómetros corriendo. ¿Voy a usar fibras rápidas, que se me van a cansar rápido, o voy a usar fibras lentas? Fibras lentas. En una carrera de 100 metros, yo voy a usar fibras lentas que les cuesta activarse, que no tienen la energía ahí a flor de piel, que lo único que tienen es mucho oxígeno. No, voy a usar fibras rápidas en una carrera de 100 metros. Así es como se analiza el cuadro. Cualquier pregunta me escriben. Bien, si más o menos interpretaron el cuadro anterior, podemos ahora continuar con esto, que tiene que ver con el reclutamiento de fibras. Acá tenemos un cuadro. Yo, a ver, no soy una experta en mirar cuadros, pero está bueno aprender a leerlos. Ahí dice fuerza muscular y porcentaje de fibras utilizadas. Entonces, cuando la fuerza es ligera, es decir, no necesitamos mucha fuerza, pueden estar fibras rápidas, que son las que se fatigan rápido, que consumen mucha energía. No, generalmente no. Con las fibras lentas voy a andar bien. Ahí es como tenemos que leer esto. Recuerden, fibras lentas, fibras rápidas. Las fibras lentas, cuando la fuerza es ligera, van a estar en predominio. Yo ante una fuerza máxima voy a necesitar un gran porcentaje de fibras. Porcentaje de fibras va a ir aumentando a medida que yo necesite ganar más fuerza. Bueno, espero que se entienda. Pensemos, la cantidad de fuerza que yo quiero hacer es lo que me determina el porcentaje de fibras que yo voy a estar utilizando. No tiene que ver con si lo hago rápido o lento. Tiene que ver con el porcentaje de... Perdón, con la cantidad de fuerza que quiero hacer. Bueno, acá tenemos un concepto como nosotros vemos fisiología, también un poquito de cómo se llega el ejercicio o cómo afecta el ejercicio a nivel de fisiología del ejercicio. Tenemos lo que es la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del volumen de células musculares y del volumen muscular. Lo que aumenta es el tamaño del músculo, no aumenta la cantidad de las fibras, sino el volumen muscular. Ojo, hiperplasia es el aumento de las fibras musculares y no está comprobado aún de que eso realmente suceda. Así que por favor, a no equivocarse, a no confundirse, aumento del volumen muscular. Lo que va a pasar es que crece el volumen, el tamaño. Bien, lo que tenemos abajo es que cambia el porcentaje de las fibras. Creo que ya lo dije antes, todos nacemos con un
porcentaje de fibras tipo 1, de fibras tipo 2, pero según la adaptación que nosotros, perdón, el entrenamiento que nosotros hagamos, el tipo de actividad que tengamos en nuestra vida, podremos lograr que haya mayor número de fibras de un tipo o del otro. Es decir, que mejoren su funcionalidad las tipo 1 o las tipo 2. Recuerden, tipo 1 fibras lentas, tipo 2 fibras rápidas. Si yo me dedico al maratón, voy a mejorar un tipo de fibras. Si yo me dedico a ser velocista, otro. No es lo mismo el deporte que yo haga, qué actividad yo haga en un deporte, qué función yo ocupe. No es lo mismo, no ser un carrilero lateral, ser un arquero, eh, ser jugador de vóley. No se altera el porcentaje de fibras, sino que se modifican los subtipos, dice acá. Es un poquito más específico, pero quedémonos con que las fibras mejoran su funcionalidad según la actividad que yo haga. Bien, adaptaciones musculares al ejercicio. Acá copien esta lista porque son cosas que se pueden preguntar. Aumento en la capilarización. ¿Qué significan los capilares? Los capilares son las arterias más chiquitas que tenemos, que son las que llegan bien perfecto al músculo y las que brindan el oxígeno y la nutrición. Aumento en la capilarización por aumento de la superficie del tejido muscular y la sangre. Lo que va a haber es que llegue mejor la sangre, se van a generar nuevos capilares para que esos tejidos, esos músculos puedan estar bien nutridos de oxígeno y de nutrientes. Nutridos de nutrientes, es decir, de lo necesario, glucosa y esas cosas que vamos a ver más adelante. Aumento del número y tamaño de mitocondrias. ¿Para qué servía la mitocondria? Para brindar ATP, para generar ATP. Entonces, si yo arranco a trabajar, yo hago ejercicio, voy a mejorar eso porque es la forma de obtener el ATP. Aumento en el diámetro, hipertrofia, lo que dijimos antes, es el aumento del volumen del músculo. Aumento en el número de miofibrillas. Antes dijimos que esto no está comprobado, de que aumenten las fibras musculares, pero según de dónde lo lean aparece. Aumento de las actividades enzimáticas. A nivel de actividades enzimáticas hablamos de lo que pasa dentro del músculo. Cuando veamos sistemas energéticos vamos a ver el aumento del metabolismo. Algo que ya deben saber, pero lo digo por las dudas. Si yo me muevo, mejoro mi metabolismo. Si mejoro mi metabolismo, generalmente lo que hago es lo que yo como, lo que yo ingiero, lo metabolizo, lo aprovecho para mis beneficios. Aumenta la capacidad de captación de glucosa en respuesta a la insulina. Esto lo vamos a ver cuando veamos endocrino o cuando veamos sistemas energéticos. La insulina es la llave que le abre la puerta a la glucosa para que ingrese a la célula. Una vez que la glucosa ingresa a la célula, se la puedo usar para obtener energía o si no me muevo para aumentar las grasas. Pero bueno, lo que hace es la actividad física, mejora la captación de la glucosa porque beneficia la apertura de la insulina, que la insulina le abre el ingreso a la glucosa. Aumenta los depósitos intracelulares de glucógeno, triglicéridos y lipoproteína lipasa. Lo importante de acá es, glucógeno es la forma de almacenar la glucosa. Si yo no almaceno la glucosa queda dando vuelta y eso es malo. Lo mismo con los triglicéridos, hay que guardarlos. ¿Para qué? Para cuando los necesitemos. Si el triglicérido queda dando vuelta por la sangre, se tapan las arterias y eso produce enfermedades cardiovasculares. Lo mismo con la lipoproteína lipasa. No nos vamos a meter mucho con las proteínas bien pequeñas de la célula.
Bien, última parte del video. Clasificación según la participación en el movimiento. Como estamos viendo el sistema muscular y estamos dando un cierre a todo lo que es la fuerza y el movimiento, vamos a ver, acá y vimos la contracción muscular, acá tenemos que ver ciertas palabras para poder hablar de los movimientos. Agonistas, antagonistas son los más importantes. Sinergistas, estabilizadores y neutralizadores colaboran en cuando hablamos de un movimiento, pero nadie puede equivocarse en este cuadro. Bien, agonista, motor principal del movimiento. Pensemos en cualquier movimiento. El músculo principal que lo produce es el músculo agonista. Hablamos de una extensión de rodilla, el cuádriceps es nuestro músculo agonista. Hablamos en una flexión de rodilla, isquiotibiales o bíceps, crural, son nuestros, femoral, perdón, son nuestros músculos agonistas. En una extensión del pie, el tríceps crural o gemelo sóleo. Hablamos de una extensión de codo, el tríceps braquial. Hablamos de una flexión de codo, ahí siempre aparece el bíceps, pero también está el braquial anterior. Y así tenemos un montón de músculos, flexión de tronco, tenemos los abdominales, extensión de columna, masa común. La idea es saber que cuando hacemos un movimiento, el motor principal, el que lo ejecuta principalmente, el que sí o sí tiene que estar en ese movimiento, en una abducción de hombro, el deltoides o el supraespinoso. Bien, antagonista es el opuesto a ese principal del movimiento. Es decir, si yo estoy haciendo la flexión extensión de rodilla, hablamos del cuádriceps, el antagonista es el que hace el movimiento opuesto. Para eso tenemos que saber movimientos. Yo sé que si la flexión es un movimiento, su movimiento opuesto es la extensión. Si yo sé cuál es el músculo flexor, puedo saber cuál es el músculo extensor. Yo sé cuál es el músculo agonista para este movimiento, puedo saber cuál es el músculo antagonista. Sinergistas, músculos que realizan funciones semejantes. Es decir, yo tengo un músculo principal y tengo músculos que lo pueden colaborar. Tengo músculos accesorios, pero también tengo músculos sinergistas que realizan funciones semejantes. Estabilizadores. Mantienen una parte específica del cuerpo en una posición estable, permitiendo al agonista contraerse y mover las palancas. Muchas veces para poder hacer un movimiento yo tengo que tener estable otra parte. Por ejemplo, yo puedo mantener estabilizada mi cadera para poder realizar movimientos de flexo extensión de la pierna. Bien. Y neutralizadores previenen de acciones indeseables de otros músculos. Lo que hacen es como si fuera bloquear otros movimientos. A tener en claro, agonistas, antagonistas, hasta sinergistas vienen a ser los más importantes, estabilizadores y neutralizadores. No confundir motor principal con el que realiza el movimiento opuesto al agonista o al principal. Suele preguntarse esto. Como siempre les digo, acá les dejo los libros que pueden usar. Si no los encuentran, me los piden. Yo tengo los enlaces o se los puedo subir al Drive. Segundo, los temas importantes, tenemos que poder describir todo esto, los factores que determinan la fuerza, los tipos de fuerza muscular, poder diferenciar las fibras musculares que tenemos en este Power, en este video, y además cómo se van adaptando al ejercicio nuestros músculos. Cualquier duda, consultan.